Ciudadanos que nos acostumbran con su presencia cada martes aquí en el programa de conferencias Martes Democrático. El día de hoy hemos preparado un tema que está en la agenda nacional, por supuesto, y también en las redes sociales. Se habla mucho del enfoque de género y sus perspectivas al respecto. Para el día de hoy hemos tenido a bien invitar a nuestro expositor, el investigador social y conferencista Ángel Estación Velázquez, para la cual le pedimos un fuerte aplauso para su participación el día de hoy. Del mismo modo, como ya Martes Democrático nos tiene acostumbrado, queremos saludar a las instituciones que se conectan a través de la señal en vivo, desde Arequipa, Amazonas, también tenemos Junín y otras instituciones que noche a noche nos siguen, por supuesto, gracias a la señal en vivo. Queremos dejar en uso ya de la palabra a nuestro invitado del día de hoy y nuevamente reiterarles nuestro agradecimiento por su participación en esta noche de Martes Democrático. Muy buenas noches ya, creo, ¿no? Bien, a todos los asistentes, gracias por venir. En realidad es un honor poder estar aquí frente a ustedes para poder compartir un tema que está siendo muy polémico en estos últimos tiempos y nuestra participación aquí, mi intención es poder darle las herramientas para que usted pueda pues sacar sus conclusiones acerca de este tema tan debatible acerca del enfoque de género. Bueno, y vamos con las imágenes entonces. Bueno, mucho ya se ha hablado sobre el tema de género, pero desde hace algunos años atrás, décadas atrás, el debate de esta teoría, que implica una transformación y reingeniería social, busca modificar los patrones de conducta ya existentes con respecto a los conceptos de familia original, de vida natural, de valoración de la mujer y sobre qué enseñanza deben recibir nuestros niños en sus, obviamente, escuelas. ¿Será acaso que la teoría del género es la solución a todos los problemas sociales civiles existentes en estos últimos tiempos? Siguiente, por favor. ¿Son acaso los LGTBI los nuevos abanderados de esta revolución social y sexual que busca quizás emular la revolución comunista y sexual de fines de los años 60, 70 y 80? Siguiente, por favor. ¿Son las feministas acaso un nuevo fenómeno social o una nueva forma de reinventar a la mujer con el pretexto de erradicar el machismo del Perú? Siguiente, por favor. Así pues, ¿ha sido la cultura del género un real progreso o acaso es un total fracaso en las naciones donde se implementó? Bueno, trataremos de resolver algunas de estas preguntas con el fin pues, que usted pueda tener, como dije al inicio, las herramientas para que pueda evaluar acerca de que si en realidad es posible que el enfoque de género sea aplicable en el Perú o quizás aún necesitamos evaluar el trasfondo de esta teoría que tiene implementación en el desarrollo también. Pero quisiera comentarles una experiencia que tuve con mi niño de 7 años. Cuando tenía 3 años, mi sobrina, en ese tiempo también tenía 6 años, mi niño 3 años, y veíamos cómo mi sobrina, cuando jugaba con sus muñecas, agarraba la muñeca, se levantaba el polo, ponía la muñeca en su pecho y le ponía frazadas y como que jugaba a la mamá que le daba de lactar a su bebé, ¿no? Como todos los niños lo hacen inocentemente.
Y sucede que mi niño que tenía 3 años en esa época ve a su prima, agarra la muñeca, se levanta el polvo, lo pone en su pecho y empieza a jugar como quien le da la cara al bebé, ¿no? Yo cuando vi eso me puse a pensar de hasta qué punto pues puedo permitir que ese tipo de conducta, que corresponde obviamente a una madre, a una mujer, puede mi hijo también llevarlo. Y me acerqué a él y le dije, hijito, esa conducta que tú estás desarrollando pues no corresponde a un varón, sino corresponde a una niña, a una mujer, a una madre de familia, y por lo tanto jamás lo vas a poder desarrollar. Mi niño entendió lo que puede hacer. Y eso me hizo reflexionar algo, de que de repente si yo hubiese estado en Holanda, en Dinamarca, en Uruguay, o en esos países donde ya tiene décadas o años implementado pues el género, de repente si hubiese sido un papá con ese tipo de pensamiento propio de la teoría del género, quizás hubiese dicho, para mí, mi hijo es una niña atrapada en el cuerpo de un hombre. De repente quizás hubiese contribuido a que mi niño más adelante pues se desarrolle su orientación sexual, obviamente no la genética con la cual nació, y de repente quizás hasta hubiese posibilitado de que él más adelante también pueda cambiar de sexo, como se ha hecho en otros países. Pero eso no es todo, sino que también esto me ha hecho reflexionar algo interesante. La siguiente, por favor. Esta es una foto mía en 1994. Sucede que cuando yo era niño, usted sabe que Michael Jackson pues en los años 80 vino con el boom del thriller, ¿no? ¿Quién no ha visto a Michael Jackson bailando con los bailarines, los zombies y todo lo demás? Y yo me acuerdo que cuando estaba niño, cada vez que salía Michael Jackson en la televisión, yo me sentaba y veía los especiales que duraban muchas veces 1 hora, 2 horas. Y cada vez que salía un video de Michael Jackson me sentaba porque era algo muy interesante en esa época para mí como niño. Me volví de cierta forma un fan de Michael Jackson cuando era niño, ¿no? Bueno, Michael Jackson pasó de moda y ya cuando terminé la primaria y entré a la secundaria, llegó a mí un periódico donde en la parte de la página central tenía pues un informe de Michael Jackson, pero ya no negrito, sino ya blanqueado. Y surgió algo en mí, que cuando vi ese periódico con toda esa información, las fotos espectacular, como que despertó en mí un anhelo de seguir viendo a Michael Jackson. Algo así como que empezó a surgir en mí un fanatismo, a tal punto de que me pasaba, me acuerdo, 2 horas diarias tratando de imitar a Michael Jackson, ¿no? Me acuerdo que también me confeccioné vestuarios y en la época de los 90 Michael Jackson iba a venir al Perú, pues ustedes se acordarán, pero Michael Jackson iba a presentarse en el Estadio Nacional y yo tenía mi entrada para ir al concierto. Y los programas de televisión y las radios y los periódicos hacían concursos buscando a Michael Jackson peruano, y yo me inscribí. Llegué a participar pues en el show de Yuli Pinedo, llegué a participar inclusive en radios locales acá en Lima. También el diario Ojo y La República, esta es la foto del diario La República, me sacó un reportaje pues como el Michael Jackson, uno de los Michael Jackson peruanos en esa época, ¿no? Pero hay algo curioso que yo evalúo, y es que cuando yo estaba en la universidad, pues ya era un fanático de Michael Jackson, cuando yo estaba en la universidad me gozaba y me deleitaba y me gustaba que la gente no me diga Ángel o Estación, como es mi apellido, sino que yo me alegraba cuando la gente me decía Michael Jackson. Las chicas en la universidad me decían, hola Jackson, y yo me sentía contento, ¿no? Michael, y yo daba un corazón. Sucede que, ahora que analizo acerca de esto de la promoción subliminal, de la modificación y alteración de la mente, cómo es que muchas veces la publicidad, el marketing, el lenguaje neurolingüístico puede cambiar tu forma de pensar. La publicidad, las encuestas mismas, ¿no? En el ámbito político a veces uno tiene una opinión hacia un candidato y como que las encuestas y la publicidad, el bombardeo mediático te hace cambiar y eliges a otro candidato porque está siendo sutilmente inducido. Yo creo que algo así te sucedió conmigo. Yo no quería ya llamarme Ángel Estación, sino quería ser Michael Jackson. O sea, yo había adoptado la identidad de Michael Jackson para dejar mi identidad real, que era Ángel Estación. Yo en realidad era Ángel Estación, pero decidí adoptar la identidad de Michael Jackson y me gustaba y me divertía. Hasta que un momento tuve que tomar una decisión y decidí pues convertirme en Ángel Estación, lo cual soy. Mi familia es Estación Velázquez. Y creo que de esa forma los niños, teniendo la experiencia de mi hijo, también pueden ser moldeados. Su orientación sexual también puede ser construida.
su mente también puede ser influenciada, ya sea a través de los textos escolares, ya sea a través de la televisión, ya sea a través de la publicidad, o de repente agentes externos que pueden moldear su mente, su cerebro, su parte psíquica, con el fin de que ellos puedan adoptar una u otra orientación sexual. Así que por ahí va el tema, ¿no? ¿Hasta qué punto en realidad se nace homosexual? ¿Hasta qué punto en realidad se nace hombre, solamente hombre y mujer? Eso lo vamos a analizar en unos instantes. La siguiente, por favor. Bien. Aquí aparece un mapa acerca de los países donde se desarrolló, pues ya se implementó las leyes de género. Los países con color rojo son aquellos países en los cuales no se permite ningún tipo de ley, ni siquiera manifestaciones o expresiones de la comunidad LGTBI. Los países de color verde son aquellos en los cuales se ha implementado alguna ley de género, ya sea matrimonio homosexual, ya sea de repente adopción de niños, ya sea unión civil y otras leyes más que obviamente favorecen a la comunidad LGTBI. Pero, ¿se nace hombre? La siguiente, por favor. ¿Se nace hombre y mujer solamente? ¿O se nace también gay? Ese es el eterno debate, ¿no? Siempre las entrevistas que he tenido en televisión, en radio, en redes sociales, siempre nos preguntan. Y siempre los que defienden la agenda LGTB, ellos están convencidos de que nacieron así. Ricardo Morán, por ejemplo, yo soy, siempre en sus entrevistas, él señala que él nació así y que así morirá. Pero vamos a ver hasta qué punto es cierto eso, ¿no? La comunidad LGTBI sostiene que sí se nace gay. Y aún más, algunos famosos, nacionales y extranjeros, han dicho en reiteradas ocasiones de que ellos despertaron a la vida consciente de sus deseos homosexuales, aludiendo de que nacieron desde el vientre de sus madres, con esas orientaciones sexuales, con el supuesto gen gay, y de que ya no hay marcha atrás en cuanto a este tipo de opciones sexuales. Ellos dicen que la biología, que la genética y que el ADN no son los que deciden los gustos sexuales, sino que la raíz del homosexualismo viene desde el vientre materno, como si estas conductas fueran biológicas. Pero, ¿qué tan ciertas son estas afirmaciones? Lo vamos a descubrir el día de hoy. Y esta teoría es la que ha polarizado la sociedad peruana en dos bandos. Los que sostienen que el enfoque de género es la solución a los problemas familiares, la solución a los alarmantes índices de abortos adolescentes, a la violencia contra la mujer y a la discriminación de las minorías. Y acá yo quiero aportar algo interesante. Con respecto a la discriminación de las minorías, entendemos que los LGTBI, según lo que se percibe en los medios de comunicación, según lo que percibe en la población, y algunos comentarios que he recibido por internet, es de que muchas veces la comunidad LGTBI tiene más privilegios que otras minorías, que de repente quizás son aún más, que deben ser más atendidas. Por ejemplo, como los niños que viven en la calle, los ancianos que mendigan por el sustento diario, las comunidades nativas, las personas con discapacidad, los menores que son maltratados en casa. Según se percibe en los medios, todos estos no reciben el mismo apoyo o el mismo trato que sí se le da a los grupos feministas, abortistas y a la comunidad LGTBI. Y si de repente hay algunas políticas de gobierno, de repente algún plan para poder desarrollarse con respecto a estas minorías, yo creo que muchos de aquí de repente no están muy enterados, la población no lo sabe, porque los medios no lo informan, pero sí se habla mucho acerca de la agenda LGTB, acerca de la agenda abortista, y como que eso es algo que se debe solucionar, ¿no? Bien, por lo menos es la percepción que muchos tenemos como ciudadanos. La siguiente, por favor. Bien, tal como sucede, y eso es otro punto también que he notado, de que cuando se desarrolló, por ejemplo, el 15 de mayo se desarrolló el Día Internacional de la Familia. ¿Cuántos aquí estuvieron enterados de ese día memorable, ¿no? Pero creo que los medios de comunicación no lo informaron, no hicieron entrevistas vistosas en las cuales la gente podía saber sobre este tema de manera más concreta, pero el 16 de mayo, 2 días después, todos los medios de comunicación sí informaron constantemente sobre el Día Internacional contra la Homofobia. Inclusive entrevistaron a representantes de la comunidad LGTBI, entrevistaron pues a personalidades importantes, y como que ya la población pues sabía de que ese día se celebraba pues esta fecha, obviamente que celebra la comunidad LGTBI. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Excelente. Y hasta la Defensoría del Pueblo pidió sancionar la supuesta homofobia para así impedir que otros opinen distinto, ¿no? En realidad, lo que ha pasado en otros países es que aquellas
normas o leyes que se han propuesto con el fin de criminalizar a aquellos que opinan diferente, pues lo que ha hecho muchas veces es que los que defienden de repente la familia original sean perseguidos. Eso es lo común que se ha visto en otros países, así que es cuestionable hasta qué punto el defensor del pueblo quiere sancionar qué tipo de discurso, ¿no? Si en realidad es un discurso homofóbico, realmente es un discurso en realidad discriminatorio que ante el cual definitivamente no estamos de acuerdo, o si simplemente quieres penalizar mi opinión. Yo no de repente quizás comulgo con tales ideas, entonces si yo no acepto tus posturas, de repente me quieres criminalizar, entonces ahí está el detalle. Pero seamos sinceros, y es que hay algo que usted tiene que, le doy las herramientas para que usted pueda investigar. Se dice que el enfoque de género busca la igualdad entre hombres y mujeres, pero según lo que he podido investigar, en todos los países en donde se aplicó leyes de género, también se inventaron extra derechos para los homosexuales, las lesbianas, los transexuales, los bisexuales, etcétera, etcétera, pudiendo llegar a ser más de 100 géneros. En realidad son más de 100 formas de cómo concebir la sexualidad de la comunidad LGTBI, porque el centro del asunto está en que yo quiera acostarme con un hombre o una mujer de acuerdo al género que se adopte, sin que la gente me cuestione, sin que la gente me discrimine, supuestamente. Así que creo que por ahí va mayormente el tema. Y se ha llegado al punto de, inclusive, legislar no en base a hechos concretos, sino en base a los sentimientos. Y acá tenemos un caso interesante. Un ciudadano canadiense dejó de ser un hombre adulto de más de 50 años para asumir la personalidad de una niña de 6 años, pues de un día para otro se sintió reducirse la edad. Interesante. ¿Usted cree que esto es broma? Esto ha pasado en otros países, está pasando ya en otros países. Obviamente donde se implementó ya la cultura de género de manera legal. E incluso esta persona, que usted ve en las imágenes, dejó a su esposa e hijos y hoy está viviendo con una familia adoptiva como si fuese una inocente niña. Según la cultura del género, esta persona sería un transedad. Ajá. Mi pregunta es, si se aplicara esta política de gobierno con el fin de permitir este tipo de sentimientos, si yo voy a la RNIE y le digo, ¿sabe qué? Yo no tengo 40 años, tengo 7 años, el funcionario tendría que poner esa edad, y es más, si podría 7 años, creo que me liberaría de pasar pensión a mis hijos, ¿no? Creo que lo convendría en cierta forma, pero no es el hecho. La idea es poder legislar en base a hechos concretos. Bien, tenemos también otro caso de un hombre de 37 años que vive en Inglaterra, es un caso real, y asegura que toda su vida se sintió ser un perro y se siente más feliz de poder mostrar su verdadero yo. El sujeto vive como un animal humano, come del tazón, como si fuese una mascota, e incluso ladra y muerde a los vecinos que son desconocidos. Impresionante. Según la cultura del género, esta persona se llamaría o se catalogaría como un transespecie. En mayo de 2019, los peruanos recibimos la noticia de que los transexuales ya no iban a llamarse así, transexuales, sino que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, había decidido cambiar el nombre transgénero por el de incongruencia de género, para el fin de que no sea tan feito, ¿no? Pero quizás algunos desconocen que el transgénero, transexuales, son aquellos varones que, queriendo tener la apariencia de una mujer, tienen que inyectarse hormonas femeninas, las cuales van a permitir someterse a una transición que los acerque más a la imagen femenina. La transición es el proceso mediante el cual cambias tu aspecto y el modo en que las personas te ven y te tratan para convertirte en una persona que tiene deseos internos de un género específico. Realizar la transición puede significar muchas cosas diferentes. Puede incluir tratamientos médicos y hormonas, los cuales son muy costosos. Los cambios femeninos en el cuerpo pueden tardar de 3 a 5 años para ser completados. Simplemente que se opera de la noche a la mañana, quiero cambiar el sexo, no es así, sino que esto tiene un proceso que dura a veces hasta de 3 a 5 años para que tenga una transformación total. Y las operaciones, que pueden ser de 2 a 3, según el caso, son altamente costosas por ser operaciones, ojo, de alto riesgo. No es simplemente que se quiera cambiar el sexo, sino que hay alto riesgo en el cual inclusive hasta el paciente puede morir. ¿Y qué decir de los riesgos que existen cuando un varón pues, se mutila los genitales, ¿no? Pues después de operado, el paciente sufre hemorragias, sufre retención constante de orina, o sea, el varón ya no tendría vivo genital masculino, por lo tanto tiene algunas consecuencias, como dolores internos que pueden durar más de un mes.
En algunos casos, sufren de presión baja interna intensa y se han visto casos en los cuales tales operaciones han sido un total fracaso. La cadena de noticias CNN informa que en Pensilvania existe un centro Filadelfia para cirugía de transgénero, donde cobran aproximadamente $140.000 para hacer la transición de hombre a mujer y $124.000 si una mujer quiere transformar su cuerpo como un hombre. Pero señores, en el Perú, el Ministerio de Salud ya ha dispuesto una resolución ministerial número 980-2016 MINSA del 21 de diciembre de 2016, donde se aplica la norma técnica de salud de atención integral de la población transfemenina para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual y el VIH-Sida. En realidad, los casos de infección de SIDA son casos muchas veces tristes, que definitivamente, así sea transexual, homosexual o el género que desee tener, merece también una atención médica. Pero analizando e investigando acerca de esta norma técnica del MINSA, del Ministerio de Salud, pues me llevo una sorpresa, ¿no? Y es que si usted visualiza en las operaciones, definiciones operativas de esta norma, en el punto 4.1.15, habla acerca de la identidad de género, y se refiere a la experiencia interna e individual que cada persona ha sentido con respecto al género, el cual puede o no corresponderse con el género de nacimiento. O sea, acá te dice de que no necesariamente tienes que seguir la sexualidad con la cual has nacido, sino que también puedes cambiar el género o los deseos sexuales que tú puedas tener con otra persona. El término hace referencia pues tanto al sentimiento que la persona experimenta con respecto a su cuerpo, sentimiento que si así lo decidiera esa persona podría implicar la modificación de su apariencia o funciones a través de intervenciones médicas o quirúrgicas. O sea, el Ministerio de Salud está contribuyendo, está apoyando de que en realidad estas personas que quieran operarse lo puedan hacer a través de tratamientos hormonales y también inclusive hasta terapias psicológicas, como a cualquier otra expresión del género, ya sea vestimenta, habla o empleo de gestos específicos. Ellos tienen una disposición en la cual no los tratan como hombres o como mujeres, sino como en realidad ellos se sienten como transgénero. Y bueno, es su decisión, pero hay algunas cositas acá que necesitamos evaluar para ver hasta qué punto en realidad se debe aplicar en esta norma. El gobierno peruano, y acá esto lo puede ver, paga con nuestros impuestos el proceso de hormonización a los transexuales en un tiempo de 2 a 3 años, tal como estipula esta norma y en donde intervienen médicos especializados que tienen que monitorear el proceso de cambio. Acá dice el punto 4.47. Las vacunas, las pruebas de diagnóstico del VIH, los preservativos, los lubricantes para el sexo anal de los transexuales y los medicamentos para el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual y el VIH y para el proceso de hormonización son gratuitos en el marco de la atención integral de la población transfemenina, los que serán financiados por el programa presupuestal 016 TBC VIH, o sea, con tu plata y con mi plata. Pero la pregunta cae de madura. ¿Es necesario gastar miles de soles para cumplir el sueño de un hombre que busca parecerse una mujer? Cuando miles de pacientes esperan por meses ser atendidos por el Ministerio de Salud. Ya es común que en los hospitales públicos no haya suficiente medicina para atender diversas enfermedades que afectan a la población. Me parece que hay cierta injusticia social en este aspecto, porque se deberían priorizar los gastos en el sector salud. Yo no estoy en contra de los transexuales, quiero dejar en claro eso, ni los homosexuales, tengo amigos que son homosexuales, inclusive algunos de ellos dejaron el homosexualismo para retomar su identidad sexual genética, pero yo creo que deberíamos evaluar si es que en realidad estos gastos son necesarios, teniendo en cuenta que hay gente que pasa meses esperando a los hospitales para ser atendidos, gente que necesita medicamentos y que no los tiene y tiene que ir a la calle a comprarlos, porque el tratamiento de hormonización que puede durar 2 o 3 años implica miles y miles de soles. Bueno, vemos una experiencia también en Estados Unidos, donde el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha destinado cerca de $8 millones desde el año 2016 para el tratamiento quirúrgico de unos 1.500 militares transgéneros. Quiere decir que se han hecho convenios en los cuales el gobierno, empezó con la época de Barack Obama, el gobierno norteamericano pues financió el cambio de sexo de estos militares. Y si en Estados Unidos cuesta más de $120.000, imagínense cuántos millones pues se ha gastado en ese tipo de deseos
que, como les digo, no tenemos nada en contra de ese tipo de orientaciones sexuales, pero si tú quieres, puedes parecerte o tener un gusto personal, pues que te cueste tu plata, no que nosotros lo financiemos, porque en realidad lo que necesitamos hoy es financiamiento para poder implementar más política de gobierno. Y qué casualidad que en el 2017 la presidenta Michelle Bachelet inauguró la planta de fabricación de hormona femenina más moderna de Latinoamérica, ubicada en Chile. ¿Acaso las políticas públicas destinadas a la comunidad LGTBI tienen como trasfondo un millonario negocio creado a partir del incremento de más personas transexuales? Ante las evidencias que muestro, sería necesario investigar y que usted saque sus propias conclusiones. ¿Y qué pasaría si es que yo le demuestro, con algunas pruebas, de que posiblemente el transexualismo no es una orientación sexual, sino que posiblemente podría ser una enfermedad mental? ¿Qué pensaría usted? Acá tenemos la experiencia de una mujer estadounidense llamada Jewel Shopping. Creció sintiéndose ciega, o sea, tenía los ojos sanos, íntegros, sanos, pero ella de niña, desde muy temprana edad, deseaba, desde su más tierna infancia, carecer de visión, ser ciega. Inclusive cuando jugaba con las amigas o los amigos, ella cerraba los ojos y se pasaba largo tiempo jugando a la cieguita. Su familia ya sabía que tenía ese tipo de inclinación, por eso es que no les extrañó lo que hizo después. ¿Y qué hizo después esta mujer? Pues agarró una sustancia peligrosa, se le echó a la cara y le quemó los ojos y se quedó ciega en realidad. Entonces, y ella forma parte de lo que los expertos señalan como una enfermedad denominada desorden de identidad de la integridad corporal. Es donde el ser humano está inconforme con una parte de su cuerpo y quiere desaparecerlo, quiere quitárselo o quiere mutilárselo. Ajá. Tenemos otro caso también de David Openshaw, un australiano de 28 años que sufre desorden de identidad de la integridad corporal, igual que el anterior caso, el cual ha relatado cómo deliberadamente se congeló la pierna para que pudiera ser amputada. Esta enfermedad, cuyos síntomas provocan en el individuo afectado un irresistible deseo por amputarse una o más extremidades sanas del cuerpo, le llevó a tomar esta drástica decisión para sentirse plenamente realizado. Es lo que él textualmente dice. Ahora que se ha amputado una pierna, él se siente plenamente realizado. El enfermo dijo que odiaba la pierna desde que tenía 4 años. ¡Wow! O sea que no es cosa de juego. Acá hay un problema de salud mental, no solamente que se da en otros países, sino que también se puede estar dando en el Perú y que lamentablemente el Estado no atiende. Entonces él ahora que se siente encantado con su prótesis. Yo les hago una pregunta. Si el transexualismo, si los transexuales que quieren transformarse, por poner un término, en mujeres, buscan cercenarse su miembro genital sano, sea hombre o mujer, ¿acaso no estarían dentro de este tipo de casos? ¿No necesitarían también tratamiento para ver si en realidad es una orientación sexual o si de repente es un desorden de identidad, de la integridad corporal? Bueno, se lo dejo para que usted lo medite. En el 2018 ya se informaba que en Alemania se abriría la primera escuela para niños transgénero y homosexuales. Porque obviamente en Alemania se implementó ya la cultura del género de manera legal y obviamente eso permitió de que se puedan abrir este tipo de colegios donde nadie puede reclamar. Es algo legal. En Chile, recientemente nomás, en febrero del 2019, ya se anunciaba la inauguración del primer colegio para niños transgéneros en ese país, bautizado bajo el nombre de Amaranta Gómez en honor a una activista mexicana, y este centro recibe a menores que se sienten aceptados socialmente como homosexuales y que se sienten transgéneros. Yo pienso que estos niños, si siguen obviamente reforzados en su identidad sexual, obviamente cuando crezcan van a querer también hacer su operación de cambio de sexo, ¿no? Y yo quiero añadir algo aquí, de que cuando vi a mi niño que desarrollaba conductas femeninas, que no le correspondía porque el amamantar a un bebé corresponde a una mujer y un varón nunca lo va a hacer de manera natural, me puse a reflexionar sobre algo, de que nosotros los padres de familia tenemos una gran responsabilidad, un deber de reforzar la identidad sexual de nuestros niños, la identidad sexual con la cual nacieron, y no permitir que los medios de comunicación, que de repente quizás otro tipo de teorías extranjeras
o terceros los puedan pues afectar. Yo creo que la mayor responsabilidad de cada uno de nosotros es poder atender a nuestros niños y niñas de tal forma de que usted pueda reforzarle, de que pueda obviamente ese niño y niña crecer en base a su sexualidad genética, porque obviamente es parte de la cultura en la cual nosotros desarrollamos, heterosexual, y los principios en los cuales nos hemos formado. Si algún padre de familia tiene otro tipo de postura, bueno, es su decisión, pero yo que soy heterosexual, quiero que mis hijos crezcan como heterosexuales y no permitir obviamente que terceros los induzcan a otro tipo de sexualidad que no sea con la cual yo he sido formado. Bueno, pero aquí entra el debate, pues, si es que en realidad se nace gay o simplemente se adopta consciente o inconscientemente, pues, este tipo de conducta sexual. Porque ¿son los genes acaso los causantes de que el 6% de la población mundial sea LGTB? Bueno, quiero mostrar a continuación las declaraciones de la ministra de Educación con respecto al enfoque de género. Ella dice, hemos preferido esconder la noticia, pero llegó la hora de mirar a nuestros niños, niñas y adolescentes que tienen una orientación sexual distinta para que nadie los maltrate, para que nadie los humille, ni que los hagan sentir enfermos o raros porque no lo son. Los niños y adolescentes homosexuales no pueden ser discriminados. Tenemos que enseñarnos a respetar tanto dentro de la escuela como en la comunidad, declaró la ministra. Yo trato de entender de que la ministra cree de que el homosexual nace homosexual, de que los niños que obviamente tienen manifestaciones, orientaciones sexuales de transgénero, o de repente homosexuales o lesbianas, quizás ella cree que nacen así y que ya no hay solución y que por lo tanto hay que reforzar más bien esa conducta y que no hay que discriminarlos. En lo último sí estoy de acuerdo, que no se puede discriminar a nadie, no se puede insultar, no se puede hacer bullying. Pero lo que vemos aquí es que más se pone énfasis a la discriminación contra estos niños, pero no se pone énfasis también a aquellos niños que son discriminados o les hacen bullying porque son gorditos, porque son de repente negritos, porque son muy flaquitos, o simplemente porque en el colegio no tienen la habilidad física que otros y les hacen bullying, los maltratan. No he visto hasta ahora que la ministra de Educación se haya pronunciado de manera tan enfática y creo que por ahí debemos ser justos en poder, obviamente, hacer que estas políticas de gobierno abarquen a todas las minorías que obviamente están siendo discriminadas, no solamente a una en preferencia. Bien. Ante estas especulaciones, quiero aprovechar, obviamente esto se está transmitiendo a nivel nacional, por lo tanto, yo quiero en esta oportunidad, pues, de una vez por todas, dejar en claro si es que en realidad se nace gay o no se nace gay, si solamente hay hombre o mujer o también hay el gen gay. Bien. El 1 de octubre de 1990 se inició oficialmente el estudio más grande de la historia humana sobre el genoma humano en Estados Unidos, el cual estuvo liderado por Francis Collins, el que ven ustedes en la imagen, quien recibió el premio Príncipe de Asturias a la investigación científica y técnica. O sea, quiere decir que ese tipo no era cualquier persona. Era la persona más eminente en cuanto a la investigación del genoma humano. Él estudió profundamente el ADN y los expertos señalan de que no hay otro estudio mayor. Es más, este estudio va a durar siglos, porque ha llegado pues a descifrar el código genético del ser humano, ha podido buscar acerca de la raíz de algunas enfermedades con el fin de poder apoyar obviamente a la medicina humana. Este estudio duró, ojo, 13 años y logró descifrar el ADN humano de forma completa bajo el financiamiento de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, China y Japón, cuyos gobernantes invitaron a la comunidad médica internacional a utilizar estos nuevos descubrimientos para reducir el sufrimiento humano. A raíz de estos años de estudio sobre el genoma humano, Collins publica el libro El lenguaje de Dios, donde señala que la homosexualidad no está cableada, no tiene relación en cuanto a los genes, por lo tanto no hay gen gay. Mapeamos el genoma humano, dice Collins, y ahora sabemos que no hay una causa genética para la homosexualidad. Y en otra ocasión, Collins sentenció, si usted se cree mujer siendo realmente hombre, su problema no está en la genética, su problema está en su mente. Entonces, teniendo en cuenta la experiencia que tuve con mi niño, teniendo en cuenta la experiencia que yo tuve cuando asumí otra identidad que no me correspondía, entonces podemos concluir de que Collins tenía razón, tiene razón, de que si es que se ha descubierto de que el gen gay no existe, si es que en realidad pues es imposible que un ser humano nazca homosexual, entonces definitivamente hay algo que debatir y analizar, a ver si las políticas de enfoque de género en realidad, donde incluyen a estas comunidades con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual, son concebibles en el Perú o no.
Otros estudios independientes realizados por Alan Sanders, Neil Whitman, Dean Hammer, George Evers, todos ellos son estudios también que se desarrollaron en esas épocas, tuvieron que reconocer de que ningún ser humano nace gay, sino que tales conductas son el resultado de influencias sociales y ambientales. Por lo tanto, sostener que se nace gay, damas y caballeros, es solo un mito. Por esto concluimos que el género no tiene ningún fundamento científico ni biológico, sino que se constituye más bien en un movimiento cultural que responde a normas sociales liberales y comportamientos individuales. ¿Y cómo se sustenta eso en la práctica? Tenemos un caso de Fernando Llopari, quien pues él fue transexual por más de 20 años, vivió en Francia con su documento de identidad como mujer, pero que en un momento dado, de manera voluntaria, pues quiso dejar sus deseos sexuales de transexual para obviamente asumir su sexualidad genética con la cual nació. Y ahí vemos la transformación que él ha tenido, ¿no? Inclusive también a través de congresos se está buscando de que él pueda retomar su sexualidad para que en el DNI también se le ponga su real nombre de varón como Fernando Llopari. Pero aquí hay algo que yo quiero también que usted reflexione. Mire, según la ONU, existen más de 100 géneros. Entre en internet, busque. Hay información abundante sobre eso. Pero según la ONU, existen más de 100 géneros. Bueno, la ONU es una de las promotoras de la agenda LGTB, la ONU es una de las impulsoras de la agenda abortista, y ellos sostienen de que existen más de 100 géneros. Y yo solamente he citado unos cuantos para que usted lo pueda escuchar. Uno de ellos es homosexual, lesbiana, transexual, bisexual. ¿Usted sabe qué es cisgénero? A ver, ¿quién sabe qué es cisgénero? Intersexual, queer, género diverso. A ver, Edgar Trejos, ¿sabe qué significa género diverso? Edgar Trejos es presidente de la ZAPAFA del Perú. Género fluido, andrógino, bueno, andrógino por ahí algo tengo noción. Género neutro, intergénero, mutogénero, o sea, de mutar, mutogénero, drag queen, etcétera, etcétera. Mire, yo, conforme he ido nombrando los nombres, nombrando las orientaciones sexuales, usted ha puesto una cara así de sorprendido o sorprendida. Si nosotros que somos adultos, a la justa entendemos qué implican estos géneros, ¿cómo un niño de inicial y primaria va a poder entender si es que en realidad es hombre o mujer? Si es que en realidad es homosexual, lesbiana, transexual. Yo pienso que por ahí no va la cosa. Creo que se tiene que analizar de manera profunda si es que el enfoque de género, que también incluye a esta comunidad LGTBI con la cual no tenemos ningún obviamente, animadversión, pero hasta qué punto en realidad esto se tiene que aplicar como política de gobierno o de repente se tiene que considerar como un tema a tratar de manera más profunda. El enfoque de género, pero ¿es legal y justo que un gobierno desarrolle políticas de gobierno para darle privilegios a una comunidad que ya, según las investigaciones del genoma humano y todo lo demás, es una comunidad que se cree mentalmente homosexual, que se cree mentalmente lesbiano o transgénero? Porque yo analizo algo, y esto es cierto, si soy un varón y me creo una mujer, ese pensamiento, ese deseo sexual o ese sentimiento lo tengo solamente en mi cabeza, de ahí no sale. Porque por más que yo me crea, por más que yo piense y diga soy mujer, soy mujer, soy mujer, mi cuerpo no cambia naturalmente. Ya mi genética, mi ADN, mis cromosomas, pues me dicen que soy hombre. Me miro al espejo y tengo sexo, órgano genital masculino. Me miro al espejo y me afeito y soy hombre. Entonces, como que por ahí debemos evaluar si es que en realidad estas orientaciones son lo que son o simplemente son conceptos mentales o ideologías como algunos señalan. Bueno, esto suena bonito ya que nadie se opone a que un gobierno erradique la violencia contra la mujer y también nadie se opone a que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades en esta sociedad. Y obviamente todos queremos que tanto hombres como mujeres tengamos las mismas oportunidades en esta sociedad. En eso sí estamos totalmente de acuerdo. El problema radica en que cuando un país permite que se apliquen leyes pro género, sucede algo común en todas estas naciones. Y esto lo he analizado detalladamente y he investigado acerca de este tema. Y he visto inclusive a través de las consecuencias que ha tenido en el sentido de que cuando en un país se aplica una política de igualdad de género, donde obviamente también entran a tallar la comunidad LGTBI, siempre el gobierno, conjuntamente con las ONG pro aborto, conjuntamente con las ONG pro LGTBI y los medios de comunicación, hacen una simbiosis para bombardear agresivamente mensajes de hipersexualización a los niños.
para enviar mensajes directos sobre que el niño también puede ser homosexual. Se envían dibujos animados con el cual se induce a los niños de que también puede ser lesbiana. Se envían mensajes televisivos, programas de televisión, cine, película, música. O sea, como que hay todo un plan, es una receta que se practica en todos los países. Es algo más curioso, eso es lo curioso. Eso quiere decir entonces de que si en el Perú se aplicaría ese tipo de legislación de igualdad de género, más seguro que también se desarrolle ese tipo de bombardeo mediático aquí en el Perú. Y es que tanto el gobierno como las ONG Pro Aborto, como les comenté hace un momento, pues hacen una especie de alianza corporativa, a cierta forma, para empezar a bombardear mensajes explícitos de sexo libre y homosexualismo a los niños, inicialmente, y realizar una reingeniería social a toda la población, o una reingeniería mental. Tales prácticas, mire, y esto usted puede investigarlo, o sea, si usted no me cree a mí, investigue. Tales prácticas han sido comunes en Europa, y aquí en América lo vimos en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Uruguay, en Argentina, en Brasil y recientemente en Chile. Y es sorprendente ver cómo, pues, según las encuestas, el 6% de la población mundial es LGTB. Entonces, como vemos que ellos quieren, o la comunidad LGTBI quiere imponer pues sus deseos sexuales al 94% de la población heterosexual del mundo. Así que creo que debemos analizar hasta qué punto es bueno si esto o no. Y si ya demostramos que no existe el gen gay y que más bien las conductas homosexuales son productos de deseos mentales, entonces hemos puesto a pensar qué oscuro interés entonces hay para implementar sí o sí el tema de la igualdad de género, donde ya abiertamente la ministra de Educación ha dicho que no solamente implica hombre y mujer, sino también implica a todos los niños transgéneros y homosexuales. Ya varios expositores en diversos medios de comunicación han denunciado que existe un nuevo orden mundial que financia a ONGs que promueven pues, el aborto y la agenda LGTBI en los países, y esas ONG a su vez utilizan a ciertos colectivos de homosexuales y feministas para causar un enfrentamiento y distraernos del verdadero propósito de esta agenda mundial, la cual, según los estudios, los expertos y las investigaciones sobre el tema, busca destruir la cultura moral de los pueblos y someterlos a una colonización social, política y económica. Otra característica que he podido observar es que, con el fin de que el género se imponga en ese país, surgen voces de famosos y gente con cargos públicos que promueven la aceptación de un Estado laico. O sea, el propósito es que si yo legislo a favor de un Estado laico, entonces los principios morales, los valores éticos en los cuales está fundada, en el caso del Perú, por principios y valores morales, entonces ya quedan de lado y se puede implementar abiertamente, libremente, esta agenda, obviamente, de igualdad de género. Entonces, hay que evaluar a ver si esto se puede dar en el Perú o no. Es como si quisieran quitar el camino a toda persona o institución que se oponga a la implementación de la cultura del género. Y para muestra un botón, a ver, un botón, ahí está. Se han visto casos como en Alemania, mire, este es un caso real, donde en el 2014 el Estado alemán arrestó a unos padres que impidieron de que sus hijos recibieran clases de sexo y género. ¿Usted ha visto los libros del Minedu donde aparecen links? Entonces, en Alemania lo difunden abiertamente, o sea, nadie se opone, pero cuando un padre de familia se enteró que en el colegio de sus hijos se estaba enseñando este tipo de temas, un poco subidos de tono para los niños, él quiso pues evitar que su niño vaya al colegio, y el gobierno vino y lo amonestó. Pero como él estaba decidido en que su hijo quería guardar la integridad sexual de su hijo, no lo dejó ir, y el gobierno alemán vino y lo arrestó. ¿Eso también pasaría en el Perú? Inglaterra, noviembre de 2014. La ministra de Educación, Nicky Morgan, anunció que los colegios religiosos tenían que enseñar el enfoque de género, incluido todo lo concerniente a los derechos de los gays y el respeto debido a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Incluso, esta ministra había anunciado de que enviará inspectores sin previo aviso para que puedan ver si es que se cumple esta norma o no. En el caso de que sean sorprendidos enseñando doctrinas opuestas pues, al matrimonio homosexual o doctrinas opuestas al concepto del género homosexual, pues esta ministra dijo de que iba a cerrar los colegios definitivamente. Ajá. Entonces, ¿hasta qué punto este tipo de políticas de gobierno se imponen a la fuerza en vez de que sea un consenso de la población? Estados Unidos, 2012. Jack Phillips
rechazó el pedido para elaborar una torta para un matrimonio gay, pues tal acto iba en contra de sus creencias religiosas. Era un protestante. Él les dijo a la pareja gay, les dijo: lo siento muchachos, no hago pasteles para bodas entre personas del mismo sexo. Solamente por haber dicho esa palabra, esta pareja gay le hizo un juicio, acá señala que le hizo un juicio ante una demanda ante la Comisión de Derechos Civiles de Colorado por discriminación en base a su orientación sexual. ¿Será en realidad discriminación? ¿O será que quisieron evitar que él piense diferente? En las redes sociales muchas veces, cuando trato estos temas o cuando me pronuncio sobre algunas cosas que para mi punto de vista son injustas con respecto a esta política de gobierno que el Estado quiere imponer, muchas veces me escriben por las redes sociales, la comunidad LGTBI, me insultan, me discriminan, me maldicen. Entonces yo pienso que a veces no son tan tolerantes, ¿no? Debería más bien, yo le presento mis argumentos y en vez de eso me insultan, se acuerdan de mi mamá. Entonces yo veo que en vez de poder pues tener un debate alturado, más bien lo que hacen es ser intolerantes. Y es que ellos deben entender que así como ellos pueden tener pues sus deseos sexuales y su punto de vista en cuanto a la sexualidad, el artículo 3 de la Constitución, en cuanto a derechos fundamentales de la familia, de la persona, señala que todos tenemos derecho a la libertad de conciencia en forma individual o asociada. Por lo tanto, no hay persecución por razón de ideas o creencias, es decir, no hay delito de opinión. Entonces, el pastelero de Estados Unidos, Jack Phillips, él simplemente no quería hacer la torta porque él tenía un punto de vista en base a su fe como protestante. Pero lamentablemente el gobierno de Estados Unidos en esa época lo discriminó, entre comillas. Los medios de comunicación como herramientas de adoctrinamiento progénero. Miren, en el Perú los medios de comunicación se han convertido, y esto tengo que decirlo porque lo vemos a diario, en los promotores de la agenda LGTBI y en los difusores de la agenda también abortista. Las noticias que hablan sobre el fracaso del enfoque de género en otros países simplemente no se informan. Tampoco se enseña acerca de la verdad científica, como les demostré hace un instante. Tampoco se habla sobre eso, sino que más bien se sigue informando o diciendo a la población de que también se nace gay. Inclusive hasta los periodistas lo señalan, lo indican y hasta lo sostienen y lo defienden. Los problemas civiles que ha causado la cultura de género en diversos países tampoco se informa. Por el contrario, presentan al género como la única alternativa para acabar con los problemas sociales en el Perú. Pero la realidad nos muestra que, por el contrario, sigue siendo un fracaso en muchos países, como vamos a ver más adelante. La ley 28278, es la ley de radio y televisión, que implica pues la protección del horario familiar, señala que la programación que se transmita en horario familiar debe evitar los contenidos violentos, obscenos o de otra índole que puedan afectar los valores inherentes a la familia, a los niños y adolescentes. Este horario es el comprendido entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. Eso quiere decir que si usted ve algún tipo de programa que es altamente agresivo, altamente violento, que de repente por ahí inculca valores que no están dentro del formato familiar que la población peruana obviamente defiende, e inclusive hasta los valores ético-morales en los cuales se fundó la nación, o de repente quizás algo que implique violencia contra la mujer, de repente quizás que implique abuso infantil, porque hay programas a veces que tratan temas sutiles y te lo lanza como algo caricaturesco, algo anecdótico, parte de una historia, pero en realidad te están programando subliminalmente. Si tú ves eso, pues tienes todo el derecho de poder pues denunciarlo. Es más, es tu deber para proteger pues a tu familia. Yo quisiera, para que usted pueda analizar acerca de la información que reciben los medios, solamente unos cuantos videos para que usted analice y vea qué tipo de mensaje es el que envía los medios de comunicación con respecto a la agenda LGTB y abortista. Dicen que madre no es la que da a luz, sino la que cría. Y yo tengo 2 hijos que cuidar. Entonces, ¿cuál es tu decisión? Cometí un error. Voy a abortar. Frecuencia latina, canal 2. Necesito que me firmes estos papeles. No, déjalo correr, hermano. Sí, déjalo. No, bueno, ¿y entonces? Mi hermano gritó, ¡soy gay! Entonces todos se callaron. Mi hermana levantó la mano y dijo, ¡yo también!
Y en eso todos seguían callados y yo me armé de valor y dije, creo que yo también. Eso es en serio. El día que mi hermano salió del closet, todos sacamos la llave. Bueno, ¿y tus papás qué dijeron? Bueno, a mi mamá le preguntó a mi papá, tú no eres gay, ¿verdad? Es en serio, pero no, mi papá no es gay. La verdad no sé si lo asimilan, nos respeta, no sé si lo entienden, pero nos apoyan. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, Raquel. Tengo miedo. Sé que no quiero perderte, pero tengo mucho miedo. Esta escena se transmitió a las 11 de la mañana Porque este sentimiento a nivel nacional. es más fuerte que el viento. Y lo único que queda es un reloj marcando la verdad. La arena se me va y no lo puedo evitar. Qué fácil es amarte. Juntos. Tu padre y tu tía estudiar, Vivian y yo a dar clase, a cuidar Es la una escuela. novela en Después de Canal la 9, tarde TV. volvemos todos juntos a casa. Una ¿Y novela se daban brasileña. besos como lo hacen los novios? ¡Nunca! No hay problema, pueden preguntar. Claro que sí, pues si éramos novias. ¿Y cuando se casaron, hubo fiesta? Un fiestón, no dejábamos de bailar. ¿Y por qué se separaron? Porque es que un día notamos que el amor había acabado. Nunca voy a hablar de una fiesta de separación. Nosotros tampoco, decidimos inventarla. ¿Y por qué fuiste novia de una mujer en lugar de un hombre? Porque me enamoré de ella, porque era ella quien me gustaba. ¿Y por qué era ella quien te gustaba? ¿Sabes qué? Porque ella era así como tú, curiosa, graciosa. Y a continuación viene una telenovela llamada Amar a Muerte que se transmite a las 7 de la noche, donde presenta a una pareja de lesbianas en horario de protección familiar. Ahí está, después de Hablarte, en el tema hablamos acerca de que los adolescentes casi no están enterados acerca de esto. Y ni les interesa porque están más entretenidos en los reality show, en la televisión, bueno, superficial. Y parte de esa televisión superficial, o televisión basura, como le dicen algunos, está esa ideologización que también se está haciendo de manera subliminal. Y quiero denunciar públicamente acerca de un programa llamado Amar a Muerte, que se transmite en ATV, aquí está, donde salen dos lesbianas besándose en horario de protección al menor. Cuando la ley 28278 señala de que el horario comprendido entre 6 de la mañana y 10 de la noche no permite tipo de mensajes donde inclusive abiertamente salen estas imágenes de señoritas que practican el sexo lésbico después de haber tenido relaciones sexuales, ahí besándose, manoseándose en horario de protección al menor, e inclusive... ¿Y tú señalas que esto tiene que ver directamente con el enfoque de género? Es que, mira, mi estimado José, si investigas y averiguas acerca de esto, para que te documentes un poco más, te vas a dar cuenta que es todo un plan elaborado a nivel internacional. No es simplemente que el gobierno se le ocurrió hacer esto con las ONG pro aborto y pro LGTB, no, sino que es todo un plan elaborado a nivel internacional para que medios de comunicación, autoridades corruptas, gobierno, lo puedan implementar pasándose por alto la Constitución, inclusive sin tener en cuenta el voto de la población, en este caso el Perú. O sea, eso es lo común que sucede en todos los países. Muy bien. Saque usted sus propias conclusiones. Dicen que Ya, vamos a la diapositiva, por favor. No creo que aplaude eso, ¿no? No le aplaude. Bien. Siguiente, por favor. Allá, yo lo tengo. Me emocioné. ¿Qué se viene para el Perú si se impone el enfoque de género? Bueno, todo lo que le voy a mostrar a continuación ha sido la receta que se ha desarrollado en todos los países donde se implementó el enfoque de género. Son experiencias reales, son situaciones verdaderas, son casos reales que se han dado y se siguen dando en diferentes países, y obviamente, como la receta es la misma en todos los países, es más seguro que también se aplique en el Perú. En España se enseña en los colegios de que el niño puede tener vagina y la niña puede tener pene. Inclusive, en la ciudad de Navarra aparece este tipo de publicidad donde obviamente aparece una niña, si ustedes lo pueden ver detalladamente, aparece una niña con pene y aparece niños con vagina.
con el fin de que esto pueda programar subliminalmente el pensamiento de los niños para que crean que no solamente puedes ser hombre como naces, sino también más adelante puedes convertirte en mujer, asumir el rol de una mujer o la orientación sexual femenina para ser un homosexual o siendo una lesbiana. Y lo curioso de esto es que las autoridades emitieron o dispusieron pues que se pongan este tipo de publicidad en más de 100 paneles allá en la ciudad de Navarra, en España, con el fin de que toda la población pueda recibir este mensaje. Fue una política de gobierno. Inclusive hasta los niños con pene, que no te engañen, forma parte después de toda una temática donde sale un bus con el fin de que se pasee por las principales ciudades de Madrid para que la gente sea concientizada, sea, como les dije minutos atrás, pues pueda recibir esa reingeniería social, mental, para que acepten este tipo de orientaciones de una manera pues más abierta. Tenemos el caso de Rebecca Kessling. Es una mujer que nació producto de una violación. Al inicio, su madre, inducida por la cultura del aborto, quiso eliminar a su hija, pero no pudo hacerlo porque en esa época el aborto no era legal. Es decir, que si el aborto hubiera sido legal, su madre lo hubiera abortado y ella no habría tenido el derecho de vivir. Hoy ella es abogada y apoya causas justas. Rebecca señala que las abortistas se refieren a ella como la hija de un violador, pero nunca dicen que es la hija de una víctima de violación. Ella dice, intentan asociarme con un violador que ni sabe que existo. Entonces ella pide que no insulten a aquellas mujeres que deciden dejar nacer a sus hijos producto de una violación. Hoy Rebecca es defensora de los derechos de las mujeres y una activista pro vida. Y ella se pregunta, ¿qué relación tiene asesinar bebés con el hecho de ser pro mujer? Y un principio básico del feminismo, según lo que sostiene ella, el feminismo verdadero, es proteger a los débiles y luchar contra la violencia. Para ella, para Rebecca, usar tu poder como mujer para matar a otra persona, o sea, usar tu poder de mujer para matar a otra persona es antifeminista. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿cuántos millones de abortos se han hecho en el mundo entero? Si se implementara una política para que se desarrollen leyes pro aborto y se pueda abortar inicialmente por caso de violación, las experiencias que se dan en otros países es que simplemente esa excusa de legalizar los abortos para las chicas que han sido violadas es simplemente la excusa inicial, porque en todos los países donde se implementó eso, en realidad se llegó pues más adelante a que todas aborten porque querían abortar simplemente, no necesariamente habían sido violadas, y la ley y el gobierno les permitía ese tipo de situaciones de abortos libres, en cierta forma, ¿no? Simplemente es una excusa para poder introducirlo en la legislación de ese país, pero una vez que se implementa, ya las chicas empiezan a abortar libremente, inclusive hasta en otros países se quiere legalizar el aborto libre, de tal forma que las adolescentes que queden embarazadas puedan abortar sin que los papás intervengan, aunque usted no lo crea. Y desde aquí, ya que esto se está transmitiendo a nivel nacional, queremos que llegue hasta Argentina, yo quiero saludar a uno de los héroes modernos más importantes que tiene hoy la Argentina. Y le damos nuestro apoyo total aquí desde Lima, Perú, al doctor Leandro Rodrigo Lastra, quien fue declarado culpable por negarse a practicar el aborto de una bebé de 6 meses, una bebé de 6 meses, en el año 2017. Sucede que una joven fue violada, allá en Argentina, en algunas ciudades ya está legalizado el aborto por violación. Sucede que esta niña señala, esta adolescente joven señala de que ella había ingerido droga abortiva que había sido proporcionada por una ONG proabortista allá en Argentina. Y como ya prácticamente se veía desfallecer, fue al consultorio de este doctor, y es ahí donde el doctor, al ver pues la gravedad del caso, quiso salvar las 2 vidas. El argumento radica en que este doctor incumplió una ley que sí aprobaba el aborto, tal como se desarrolla ya en alguna ciudad de Argentina, donde este doctor llegó a salvar la vida de la madre y de su hijo. Este doctor prácticamente, como se promociona en cuanto a la agenda pro vida, pues salvó las 2 vidas. Yo quisiera que aquí, si usted puede acompañarme, darle una fuerte palmas a este doctor, que en realidad es uno de los héroes modernos que necesita la Argentina. Hoy la Argentina, la legislación argentina no te reconoce, mi estimado Leandro, pero la historia te va a agradecer. ¿Cuántos niños han sido abortados en el Perú? ¿Cuántas personas han dejado de existir a raíz de los abortos? Yo pienso que si es que se legalizara el aborto en el Perú, se impediría de que nazcan los próximos
gobernantes que yo estoy seguro que podrían transformar el Perú en una gran nación. Se evitaría de que salgan esos profesionales que pueden contribuir al desarrollo de nuestro país. Se impediría que salgan pues los talentos que esta nación necesita. Y a los que les gusta el deporte, quizás si se implementa una ley del aborto, pues ya no habría más Palos Guerreros, ya no habría más pues Claudio Pizarros y otros más, con el fin pues de siquiera llegar otra vez al Mundial, ¿no? Y ganar la Copa, ¿por qué no? Todo lo que se produce cuando se implementa el aborto. Entonces creo que debemos evaluar hasta qué punto es dable o no esto, porque hay otro caso más, de Len Beachley, una deportista australiana. Len Beachley, una deportista australiana, quien anunció que ella también fue concebida producto de una violación, pero que fue dejada en adopción y pudo vivir para convertirse en una de las mejores deportistas de su país, llegando a ganar 7 campeonatos de surf. Si la mamá de esta chica hubiese abortado, no hubiese sostenido pues a una mujer tan talentosa como esta surfista australiana. Otros casos de mujeres que nacieron producto de una violación son Marta Aravena, activista chilena en contra del aborto y madre de 5 hijos, prácticamente una generación que tal vez se hubiese truncado si es que la mamá de Marta Aravena hubiese decidido abortarla. Pero hay que entender algo, que en Uruguay se dictaron ya años atrás leyes para abortar en caso de violación, pero lo real es que ahora las mujeres abortan por cualquier razón, incluso sin haber sido violadas. Y los abortos, en vez de reducirse, más bien se han incrementado. En España tenemos también estadísticas de que se incrementaron los abortos. Desde los 16.000 casos de abortos cuando no había ley, y cuando se implementó la ley, subieron pues los abortos a 100.000 abortos cada año. En Inglaterra, los abortos se implementaron por 5. En mayo, es que todo esto forma parte de la teoría o cultura de género, que obviamente permite de que el aborto sea un derecho humano, cuando yo personalmente sostengo de que el aborto no es un derecho humano, sino es un asesinato. En mayo del 2018, una de las últimas oradoras del evento de tecnología, entretenimiento y diseño, TEDx, la alemana Mirjam Hein, hizo un polémico llamado para pedir al público que aceptara a los pedófilos, afirmando que el asunto de que los adultos quieran abusar sexualmente de los niños es un comportamiento normal, es decir, es otra orientación sexual, así como el homosexualismo, así como la heterosexualidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que la cultura de género nos quiere imponer? Bueno, saque ustedes sus propias conclusiones. Tenemos aquí a una gobernante de la ciudad de Navarra, Barcos, la señora se llama Barcos, quien quería obligar a los niños de 0 a 6 años a que tengan vivencias sexuales a través de juegos eróticos. Inclusive, lo implementó en 16 centros escolares durante el curso 2017 y 2018. La idea es que llegue a todos los centros de Navarra, es una ciudad española, en los próximos años. Asimismo, en cuanto a los menores de la etapa de 12 a 16 años, esta gobernante española quería pues obligar a que estos niños conozcan el deseo, la excitación, el orgasmo, la satisfacción sexual, etcétera, etcétera. Mi opinión personal, y esto lo digo de forma personal, es de que cuando en la prensa dicen que los links de los libros del Minedu que permitían que los niños entren a páginas donde hablaban de coito anal, sexo grupal, o sea, orgías, te mostraban inclusive hasta juegos eróticos, sexuales que podían utilizar para sexo anal y todo lo demás, la masturbación también abiertamente, tanto femenina como masculino. Yo pienso que no era casualidad, es mi opinión personal, no es casualidad, porque ya se estaba desarrollando en otros países y ya se está desarrollando también en otras naciones donde los papás, al ver pues este tipo de situaciones, se han indignado y han salido a protestar. Bueno, eso es lo que salió en la noticia, ¿no? En Bélgica, a raíz de la implementación de la cultura de género, es que en los colegios belgas ya se ofician de manera, bueno, como parte de la temática educativa, las bodas gay entre niños de 7 años, donde los niños simulan un matrimonio homosexual entre 2 varones, en donde la profesora es la que los casa y los padres de familia con sus cámaras están tomando fotos porque supuestamente es una temática educativa para que el niño pues pueda incluirse dentro de esta cultura del género. En Reino Unido, y esto es terrible, también podría pasar en el Perú si se implementa, creo yo, en Londres
Las autoridades están preocupadas porque se ha incrementado hasta en 2.496% las peticiones de cambio de sexo de niños y adolescentes. Negocio redondo. En Lima, en el colegio Afonso Ugarte, varias madres de familia me han denunciado indignadas de que los profesores de inicial están pidiendo a los padres que traigan coloretes, ruleros, lápiz labial, pinta uñas, porque quieren implementar un salón de belleza en el aula, un spa. Inclusive la vez pasada me encontré con una de las madres de familia ahí de ese colegio y me dijo, mi hijita me dijo que al niñito, a su amiguito le pusieron ruleros y estaban jugando todos contentos ahí en el spa. Señores, se está implementando en el Perú. ¿Se quiere acaso llegar a que los niños también puedan desarrollar este tipo de actividades, conductas, como sucede con este niño, el cual utilizan como símbolo en las marchas gay? En Canadá ya se está quitando la custodia a los padres que no aceptan que sus hijos sean adoctrinados con la cultura de género. Ya en el Perú se está haciendo algo parecido. Analiza, investiga acerca de lo que ya se quiere hacer a través del gobierno, porque inclusive hasta en provincia una autoridad ha dicho de que si esto no lo quieren recibir, entonces hay que quitarle la patria potestad a los hijos. Es lo que se ha hecho en todos los países, porque los papás cuando se ven amenazados en cuanto a la integridad sexual de sus hijos, muchas veces se alarman, se organizan, reclaman, protestan en los colegios y muchas veces el Estado, con el fin de obviamente implementar esta agenda, les amenaza diciendo de que si es que no permiten que sus hijos reciban esta enseñanza pro género, pro LGTBI, entonces le van a quitar la custodia de sus hijos, van a ir a un albergue y prácticamente ya tu hijo no te pertenece a ti, sino le pertenece al Estado Dios, al Dios Estado, que decide qué recibe tu hijo, qué orientación tiene tu hijo o qué información recibe tu niño o niña. Se habla también acerca de educación sexual en colegios. Se quiere implementar la educación sexual integral. ¿No? ¿Has escuchado ese término? El gobierno está interesado, está muy empeñoso a implementar obviamente la agenda pues, de la educación sexual integral, pero para finalizar, yo quiero dejarles un videito que he visto en internet, que lo he traído porque estoy seguro que le va a ejemplificar qué pasaría en el Perú si es que también se implementa esta política de educación sexual integral, tal como lo concibe la cultura del género. Adelante, por favor, el video. ¿El asistente de producción? Ah, ya, se espantó y se fue. Con esto finalizamos. A ver si nos pueden apoyar ahí. Bien, porque en Argentina, en los libros, en los textos escolares de Argentina, se envía a los niños, porque en Argentina se legalizó obviamente ya la cultura de género, se envía información explícita, información abierta acerca de parejas teniendo sexo, del sexo genital masculino o femenino, inclusive hasta de orientaciones sexuales diversas a la heterosexualidad. Entonces, por favor, quisiera poner el video para que vea usted qué pasaría en el Perú si es que se aplicaría también este enfoque o educación sexual integral. Eso aparece en los libros de primaria, allá en Argentina. Los niños de 3 años reciben esta información. Se habla abiertamente acerca de las relaciones sexuales, inclusive hay imágenes donde papá y mamá, por decir así, tienen acto sexual. Los niños lo perciben así. Hay links donde el niño puede entrar para ver páginas pornográficas en Argentina. Masturbación también se enseña a través de los libros, ahí usted puede ver el texto. Se habla también de orientación sexual. Los niños dibujan el miembro genital femenino, hay una niña que dibuja sus genitales. Parte de la currícula allá en Argentina y aparece una niña con miembro genital masculino. Y cuando los niños son hipersexualizados desde sus aulas, empiezan a jugar de manera inocente, imitando los actos sexuales como sucede a continuación.
besar a la niña en la boca? Están jugando, ellos no lo ven con malicia, pero como se les ha bombardeado esa información a temprana edad, ellos simplemente lo imitan. Ahí se ve el niño está poniendo una postura de... Ellos han recibido la información de que la niña tiene una vagina y que el niño tiene un pene y por lo tanto puede haber penetración. Entonces la niña se acuesta y el niño simula un acto sexual porque lo ha visto en sus libros escolares. Esto es lo que pasa en Argentina. Educación sexual integral. En Argentina lo consideran corrupción de menores. Bien, gracias. Para finalizar, todo lo que les he mostrado no es invención mía, no es que los he traído para que usted me crea a primera impresión, sino para que usted investigue acerca de esto. De repente quizás muchos de los que me están viendo por la televisión, a través de las redes sociales, tendrán quizás una opinión diferente a la mía, pero yo les invito a que ustedes puedan investigar, porque la mayor estrategia de esta agenda internacional, o quizás el mayor logro, es que la gente ignore estas cosas. Y es curioso porque en el Perú estamos pasando una historia un momento de la historia peruana en la cual tenemos la información a la mano, tenemos abundante información a través del internet, el celular mismo, pero lamentablemente desconocemos este tipo de información porque los medios de comunicación pues no lo difunden. Y es que si los medios de comunicación de repente no lo dicen, las redes sociales lo dirán. Y ahí usted puede ver información abundante acerca de esto para que usted analice, investigue y pueda también sacar su propia conclusión. Gracias. Importante la información que nos ha hecho llegar el día de hoy el investigador social y conferencista Ángel Estación Velázquez. Quiero aprovechar los instantes para saludar a la Universidad Privada de Ica, la Universidad Autónoma de Ica, la Universidad Nacional de Moquegua, Universidad Nacional de Juliaca de Puno, Universidad Nacional del Altiplano y a todas las instituciones que el día de hoy nos están viendo de manera vía streaming, señal en vivo. Al mismo tiempo, queremos agradecer a nuestro conferencista, importante las reflexiones del día de hoy. Es importante también, por supuesto, la vigilancia que debemos tener con los niños, ¿no? En cuanto a la información que reciben, ya sea por medio televisivo o también las redes sociales. Queremos hacerle un presente. A ver, Cecilia, por favor, si me ayudas. Esto es un pequeño reconocimiento a nombre del programa y a nombre del Congreso de la República por su participación en este martes democrático. Sin duda, la conferencia que hemos titulado el día de hoy deja abierto en debate, no es una sola posición, obviamente, de parte del Congreso de la República, pero sí es importante tocar muchas aristas en relación a este tema, y eso es el motivo y la esencia de este programa Martes Democrático, abrir opciones de debate en cada una de sus conferencias. Próximamente estaremos ampliando el tema, así como lo hemos hecho obviamente con otras materias que han sido tema de discusión y debate. Antes de pasar a la ronda de preguntas, quisiera hacerles una mención que se vienen temas bastante importantes en relación a la programación de Martes Democrático, que estaría ampliando en algunas fechas en su horario de la mañana. Así que ya les estamos informando y oportunamente les estaremos comunicando el tema de la conferencia y asimismo también nuestros ponentes invitados. ¿Alguna pregunta del público, por favor? Marchena, al señor de la mano derecha.
Buenas noches, mi nombre es Edilberto García Romero. Un agradecimiento al señor Ángel Estación por la información de partida. Yo quisiera preguntar si es que hay evidencias realmente de que hay un financiamiento a algunas ONG por algunos grupos extranjeros y si nos puede dar información amplia sobre ese financiamiento y con qué fin, ¿no? Gracias. Sucede que en las redes sociales nos llega información acerca de que sí existe toda una especie de plan mundial, por poner un término, el cual le han denominado el nuevo orden mundial. Durante las últimas décadas, casi todos los presidentes del mundo, siempre cuando se han referido pues a la integración de los pueblos, han hablado acerca del nuevo orden mundial. Y este nuevo orden mundial muchas veces tiene detrás financistas, gente billonaria, que muchas veces maneja las políticas de gobierno de las naciones. Y muchos sabemos que en algunos casos el presidente no gobierna, sino que son intereses políticos, económicos, nacionales e internacionales. Es un secreto a voces, en cierta forma. Pero sí, algunos congresistas inclusive han denunciado, algunos líderes sociales han denunciado, en base a la información que tienen, y usted lo puede ver en las redes sociales también, información abundante sobre eso, de que si hay un financiamiento del extranjero, a ONGs que promueven la agenda LGTBI y la agenda abortista. Y algo que llama la atención es que los mismos que defienden la agenda progénero o LGTBI, casi son siempre los mismos que defienden la agenda abortista. Entonces creo que por ahí va el asunto y yo lo dejo a la prensa, ya que esto no está en las redes sociales a nivel nacional, de que quizás los periodistas serios e independientes pueden investigar acerca de eso para poder tener la información completa, porque de que hay financiamiento, financiamiento millonario, en lo cual lamentablemente los colectivos LGTBI, y lo digo directamente, porque se da así, los colectivos LGTBI son simplemente títeres, instrumentos de estas ONG, que dan, obviamente, reportan este tipo de actividades a estos grupos económicos extranjeros. ¿Alguna otra pregunta del público? Buenas noches, mi nombre es Giancarlo Yalico Omar. Saludar la magnífica exposición y darnos a conocer que este es un problema muy grave, muy grave. La verdad que yo como padre de familia, tengo 2 niños varones y asusta este tema. Mi pregunta es que ¿qué solución se está dando para, parar esta ola que está viniendo? En el derecho lo llamamos la generación de derechos humanos cuando ha ido de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Ahora vemos cómo paramos esta ola, que no es buena, no va a ser buena para una sociedad. De repente somos una sociedad todavía un poco hipócrita, no lo decimos, ¿no? Pero creo que somos una sociedad conservadora, la sociedad peruana. Tuve la oportunidad de viajar por motivos de trabajo a bastantes provincias y todavía somos una sociedad buena, trabajadora, pero ¿cómo hacemos, profesor, sociólogo, para parar esto y para que nuestros niños no entre esto a los colegios? ¿Qué se está haciendo? Gracias. Gracias por tu pregunta, aclarando que no soy sociólogo, soy comunicador social. Gracias. Miren, tú has tratado un tema muy importante y es que creo que la lucha que se puede hacer para contrarrestar esto se tendría que hacer desde la misma casa, desde la familia. Porque si es que esta política de gobierno se aplica en todos los países de manera autoritaria, como ya usted ha comprobado, se impone muchas veces y se persigue a aquellos que pues no concordamos con ese tipo de teorías, pues tenemos muy poco para hacer. Creo que, tal como hice en el caso mío con mi hijo, poder pues reforzarle la identidad sexual y también hablarle de esto a otras personas y quizás si en un momento dado se dan las condiciones para poder pues difundirlo, como en el caso que usted está presenciando, pues también da la voz de alerta, porque una cosa sí es cierta, usted lo dijo claramente, somos conservadores. Mayormente se ha hecho una encuesta, Perú 21 hizo una encuesta el año pasado acerca de que si la población peruana aceptaba o no el matrimonio homosexual y más del 80% estaba en desacuerdo. ¿Por qué? Porque quieras o no quieras, quieran o no quieran reconocerlo, pues los que opinan diferente a mí, la nación peruana ha sido constituida en base a principios y valores morales. Es más, inclusive en base a principios cristianos. ¿Por qué? Porque la misma constitución política en su preámbulo invoca al Dios Todopoderoso. El mismo himno nacional
Se alaba al Dios de Jacob. Entonces creo que don José San Martín, cuando proclamó la independencia, que dijo, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos y por la justicia que Dios defiende. Eso nos da indicio de que nuestro país no puede ser un país laico, sino un país fundamentado en principios y valores ético-morales, ¿no? Por ahí va la cosa, me parece. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Mi nombre no es importante, Ángel, pero sí quería comentarte sobre algo. Mira, al menos yo veo con preocupación. No sé si me escucha bien. Si nos acercamos un poco al micrófono, por favor. Disculpa. Mira, yo personalmente, al menos veo con simpatía primero que hay algún tipo de defensa de parte de la población, o al menos de un sector, aunque sea el más conservador, en relación a todo este bombardeo de la ideología de género y todo lo que tenga que ver con el tema de género, ¿no? Que a veces emplea a la mujer para transmitir sus ideas, ¿no? De una manera un poco, digamos, engañosa. Camuflada. Claro. Ahora, mi preocupación, que era lo que me estaba en principio al menos, va por aquí. El problema en medios y en general en la sociedad es que no es que, si bien hay una mayoría que es conservadora, no todos son conservadores. A la vez, si bien hay una parte que tiene razón, la otra parte también tiene razón. No es necesariamente que sea blanco y negro. Y entonces cuando tú tienes en la prensa, en los medios, personas conservadoras que a veces están, bueno, manejando el tema demasiado, de una forma un poco extrema, entonces no tienes un pequeño, o al menos un mayor arraigo en la gente. Porque tú crees que simplemente, debido a cómo también son tratados en los medios, simplemente son tildados pues de extremistas, fundamentalistas, ¿no? Una cosa así. Entonces, esa posición de defensa en contra del género se pierde y simplemente queda hecha una caricatura de gente que simplemente cree que la Biblia es todo y se acabó. Y ese es el problema. El problema es ese. Porque hay una debilidad fuerte ahí en que no hayan personas que no sean necesariamente muy religiosas o que no sean necesariamente extra conservadoras y realmente puedan llevar adelante una defensa en contra del género y las mentiras que cuentan. Porque no hay necesidad, en realidad, de agarrar y fundamentar el tema en un asunto religioso o de fe para mostrar todas las mentiras y falacias que se dicen usualmente en torno al género. Claro. Normalmente se utiliza a la mujer, por ejemplo. Lo que tú dices es importante porque el día de hoy no he hablado de nada de religión, solamente he citado datos, estadísticas y pruebas que se dan en diferentes países, pero hay una cosa que sí es cierta y quiero tomar el punto ahí de que cuando se implementa esto en un país, lo común es que el gobierno se forma una alianza con los medios de comunicación para empezar pues a perseguir a aquellos que se oponen a esta agenda, al punto de que, y pasa aquí en el Perú, presentan a la sociedad una lucha entre dos fuerzas, dos bandos, los fanáticos religiosos, homofóbicos, conservadores y conservadores y fanáticos contra los homosexuales, pobrecitos, discriminados. Eso es lo que presenta la población peruana. Y es un punto de vista injusto porque lo que queremos nosotros, en base a la información que hemos visto, defender la integridad moral de nuestros hijos. Ahora, como le voy a repetir, el día de hoy no hemos hablado nada de religión, hemos presentado la información concreta para que usted saque sus conclusiones, y para que usted también pueda tener las herramientas para que a partir de esta enseñanza usted pueda buscar información, ver más detalles acerca de estos temas y también pueda llegar a una conclusión personal. No, lo he hablado. Claro. ¿Ya? ¿El micrófono creo que hay que darle al señor? Perdón. Bien, para poner un poco de orden en la dinámica que tiene Marte Democrático, le vamos a ceder la palabra, pero no gritemos, respetemos a la audiencia, porque no estamos en un debate además, estamos en una ronda de preguntas. Lo importante aquí es dar la oportunidad al público que se exprese, por eso han nacido las conferencias de Marte Democrático. Bien. Aquí no estamos
ni en una posición ni en la otra posición. Después del señor pasamos con la dama para que pueda también tener la oportunidad. Dígame, caballero. Y vayamos, obviamente, Claro, enfocados al tema. hagamos preguntas porque yo entiendo que en esta sala pueden haber puntos obviamente opuestos, pero obviamente lo que queremos aquí es dar la información y usted ya puede sacar sus propias conclusiones, pero si tiene alguna pregunta, estamos listos para poder absorberla. Díganme, Esteban. Bien, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Enrique Quispe, soy director de la Asociación Comunica Sostenible y bueno, escuché la disertación. Muy al margen de que pueda estar yo en contra o a favor de la posición, creo que lo más importante es la información que manejemos para poder tener más claro el tema, ¿no? Claro. Y hay ciertos puntos que de repente a mí me gustaría que se pudieran aclarar, ¿no? Porque menciona que hay información en internet y esto, pero me gustaría saber, por ejemplo, hablando de la investigación que se hizo sobre el genoma humano, que mencionó a esta persona que hizo esta investigación tan grande. Francis Collins. Exacto. Mencionó que no se encontró ningún gen homosexual, pero la determinación de una persona para que pueda adoptar, una característica homosexual, si no viene de un gen, la pregunta es, y la que se cae de Maduro, ¿cuál es el gen heterosexual? ¿No? Porque debería determinar, si no existe un gen homosexual que determina la conducta de una persona, ¿cuál es el gen que determina la conducta de un heterosexual? Debería de encontrarse una respuesta dentro de lo que menciona esa investigación. Son dos preguntas y para que puedan ustedes ya, digamos, explayarse en la respuesta. La asociación American Psychology Association, que es la Asociación Americana de Psicología, menciona que la homosexualidad no es una enfermedad, menciona inclusive dentro de su página web, que está en español para cualquier persona que pueda entrar, que es apa.org, menciona cuáles son las razones médicas, psicológicas, porque las personas puedan tener una orientación sexual diferente. Yo le menciono esto porque tiene una fuente, ¿no? Entonces, inclusive dentro de la página tiene algunas respuestas a las preguntas que se han hecho acá en esta, por ejemplo, por qué las personas tienen una conciencia diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sería interesante también averiguar las fuentes. Por ejemplo, cuando usted menciona los abortos en Europa que se han multiplicado a raíz de las promulgaciones de la ley de género, menciona que en un país se multiplicó 4 veces más, en otro 10 veces más, pero no menciona una fuente que nos pueda decir tal empresa realizó esa investigación en tal año y se determinó que se aumentó un porcentaje. Realmente son cifras que se sueltan, se plasman, pero que no tienen una fuente, y si al carecer de fuente, lógicamente, pues no tiene, para mí, como investigador, no tienen una validez real, ¿no? Entonces, igual, cuando menciona los casos de la hormonización por la ley que está del Ministerio de Salud. La pregunta, sí, por favor. ¿Cuál es? Ahí voy a la pregunta. Pues ya, esta es la tercera pregunta que le hago en función de lo que ha mencionado el señor en la disertación. ¿Cuántos casos de hormonización en el Perú se han realizado? Porque usted mencionó que sí se está subvencionando con su dinero, ¿no?, de impuestos. Lo dice la norma. Ya, no, claro, pero usted mencionó que hay casos que se están dando ya en el país. No, lo dice la norma. Yo claro, solamente he citado de exacto, pero usted mencionó se que está hormonizando. Claro, se está hormonizando. Ya, eso quiero saber. ¿Cuántos casos de hormonización en el Perú se han dado desde que se promulgó la norma? Ya. Esas preguntas y muchas gracias. Bien. Son varias preguntas, pero de manera práctica, si usted se mira al espejo y comprueba que es un hombre o una mujer, pues va a tener barba, va a tener de repente piel más tersa, en el caso de las mujeres. Creo que por ahí usted puede discernir o entender si es un hombre o una mujer, muy al margen de la cuestión genética, porque si queremos acá detallar, entrar profundamente, nos vamos a pasar 3-4 horas. Lo que sí quiero señalar es de que acerca de aquellas instituciones que pues al inicio presentaban al homosexualismo como un trastorno mental,
o una disforia de género, después pues por cuestiones políticas y no en base a un estudio científico, quitaron ese tipo de denominación para decir que el homosexualismo es parte de una conducta biológica o natural. Entonces creo que por ahí también debería investigarse acerca de eso y apelar pues hasta qué punto, por qué no se demuestran esas investigaciones. Se habla, por ejemplo, la OMS también habla acerca de que se cambió el término transgénero a incongruencia de género. O sea, ¿cuál es la base científica, cuál es la base para poder llegar a esa conclusión? Solamente se esboza, se presenta, pero no se habla concretamente de eso, y es que ya, según lo que algunos expertos señalan, pues se hace por presiones políticas y no tanto por estudios netamente científicos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más quería preguntar? Muy bien, una última pregunta, que ya estamos llegando a la parte final de Martes Democrático. Muy buenas noches con todos los presentes. Bueno, hay tanto que por debatir de repente acá y no nos pasaríamos horas y no llegaríamos a una conclusión. En el fondo del asunto es que es cuestión de valores. O sea, independientemente de que crean o no en Dios, hay muchas cosas y muy respetables. Yo pienso que si amamos la vida, queremos la vida, entonces debemos tener también, como usted dice, somos padres de familia o algunos futuros padres, queremos inculcar valores a nuestros hijos, que sean buenos ciudadanos, buenas personas, y no a la... O sea, no es que esté en contra del aborto, sino que si amamos la vida, debemos enseñar a nuestros hijos también a quererla, a valorarse, y enseñar que la educación sexual también tiene sus etapas, tiene su momento, y que es hermoso en todos sus momentos, pero si no se educa y no se forma esos valores, entonces pues todo llega a esa degeneración. Y eso es toda una corrupción. Ese es el punto de vista. Claro, como le dije al inicio, la presentación de hoy ha permitido exponer simplemente lo que está pasando en otros países para que se haga su propia conclusión. Buenas noches. Considero que ha sido muy interesante su exposición y acá nada tiene que ver, para mi entender, la religión. Acá lo que tiene que ver son los antivalores que se están dando en todos los medios de comunicación. Estamos viendo nomás en los programas de televisión todo lo que está pasando, y todo buen padre tiene que saber escoger y tiene que saber educar, como usted dijo, desde un primer momento a sus hijos. Si se da la situación, eso será más adelante, pero mientras estén en nuestras manos nuestros niños, nosotros somos los encargados de poder guiar y orientar en base a valores. Así es. Es lo que considero. Gracias. Muy bien. Una última pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, compañeros, somos estudiantes de educación de la Universidad Federal del Norte y en esta rama es un poco más candente, pero voy a ser puntual con una pregunta. En los países como Estados Unidos, Europa, Uruguay, Latinoamérica, este enfoque o perspectiva de género ha reducido la brecha de desigualdad o la violencia por la mujer. En caso de que no sea así, entonces no sería efectivo. Básicamente eso a través de datos estadísticos y sociales. ¿Ha sido efectivo o no? Muchas gracias. Pero las conclusiones que usted puede sacar en base a la información que le he dado, pues ya usted puede discernir de que si ha sido un fracaso o un éxito. Lo que vemos lamentablemente es que se trastocan los valores culturales de esa nación. Ese es el problema. De que las naciones del mundo tienen patrones de conducta, tienen valores inherentes propios de su misma creación como naciones, pero que esta cultura del género lo que trata es destruir esos valores familiares, esos valores de vida y obviamente crear una nueva sociedad. Crear una nueva, de cierta forma, hacer una ingeniería mental y social con el fin de que se asimile o se adopte a la fuerza este tipo de cultura del género. Creo que por ahí iría la situación en el sentido de que si es que una nación tiene unos patrones de conducta, de cultura históricos, pues si esta cultura de género trata de destruir, entonces creo que por ahí sería un fracaso. Buenas noches, mi nombre es Lady Rodríguez, tengo 22 años y soy madre de familia. Bueno, mi pregunta va a raíz de esto, ¿no? Anteriormente, cuando yo era pequeña, empezó todo para erradicar el machismo. Los principales países comenzaron con sus movimientos y todo. Ahora, en el Perú, recientemente, de nuevo, están levantándose el movimiento feminista. Y últimamente, el movimiento LGTB, ¿no? Como muchos acá están informándose, ¿no?
Mi pregunta va así. Entonces, todos los problemas que están teniendo a raíz de las nuevas enseñanzas que están implementando en los colegios tienen que ver bastante con que no se están culturizando al pueblo y cómo así el Congreso o el Ministerio de Educación ayuda a los padres a saber culturizar a sus hijos. Por ejemplo, yo tengo 22 años, ¿no? Y no estoy en contra del LGTB o a favor del feminismo, para nada. Mi hijo es hombrecito, yo le mantengo el cabello largo porque me encantan sus rulos, pero aún así cuando yo salgo al mercado, paso y una señora me dice, qué bonita tu niña. Entonces, ¿cómo así yo me culturizo, leyendo y todo para instruirlo a él, ¿no? Pero ¿cómo así otras personas, otros padres que están dedicados a su trabajo, aprenden a culturizar a sus hijos? Porque creo que a raíz de eso nosotros podemos cambiar y podemos seguir implementando una nueva cultura, ¿no? Creo que quiero saber cómo es que ustedes o hay organizaciones o qué le falta al Perú para recién culturizarse. Gracias. Bueno, en realidad este tema de la educación en el Perú, el conocimiento, la cultura, no es un tema que se pueda solucionar de la noche a la mañana. Requiere varios gobiernos, varias décadas, para que el Perú pueda tener ese nivel que requiere obviamente la historia, ¿no? Pero con respecto al tema del Ministerio de Educación, lamentablemente, si el Ministerio de Educación no permite que las otras voces puedan también ser atendidas para llegar a un consenso, entonces creo que va a ser bastante difícil que el gobierno pueda adecuarse a nuestros patrones de conducta, de valores, de nación. Por ejemplo, acá tenemos a Edgar Trejos, que es presidente de la COINAPAFAS, de la PAFAS del Perú. Y Edgar, ¿se puede el micrófono, por favor? A Edgar Trejos, el que diga acá a nivel nacional si es que en realidad el gobierno o el Ministerio de Educación te ha llamado para poder conversar. Tú eres un líder que representa a muchos colegios, ciertos padres de familia. O sea, cuando ellos han querido pues conversar directamente con la ministra de Educación, pues lamentablemente la ministra de Educación ha enviado solamente a funcionarios del segundo o tercer rango, pero cuando los LGTB quieren hablar con el Ministerio de Educación, pues salen y se toman selfie, ¿no? Entonces, o sea, si partimos de ese punto, ¿cómo podemos nosotros pues permitir de que, o contribuir a que la cultura en el Perú progrese o sea mejor? Creo que los gobernantes, las autoridades tendrían que también escucharnos a nosotros, el pueblo, para ir a las PAFAS, en el caso de Edgar Trejo con la representante de las PAFAS, para que lleguemos a un consenso y poder pues buscar bien común, porque nadie quiere el mal para nadie. O sea, si los LGTBI y las feministas pues tienen un punto de vista diferente al nuestro y quieren también evidenciarse, que también tengan pues los mismos derechos que tenemos los heterosexuales, eso ya está en la legislación peruana. El problema está que la estrategia que utilizan las feministas y la comunidad LGTBI es una estrategia equivocada. Porque mira, si tú eres, en el caso práctico, tú eres católico, vas a una misa y la comunidad LGTBI va frente a la parroquia y se besan en pleno culto de misa, ¿tú crees que la comunidad heterosexual o la población en su mayoría va a querer pues apoyar o quizás entender a esta comunidad LGTBI? Lo que va a causar es que tengan odio, bueno, el término no es el adecuado, de repente que tengan animadversión ante esas conductas. Carlos Cacho, inclusive, que también es homosexual, ha dicho que es una tontería que la comunidad LGTBI vaya frente a las parroquias o las iglesias, se besen frente al cura, frente a los fieles, porque no es en realidad ético ni moral y tampoco tolerante. Las feministas, por ejemplo, en otros países, cuando los protestantes o otras confesiones no están de acuerdo con el feminismo, ellas van a las parroquias, a las iglesias, se desnudan, muestran sus senos. Yo no creo que mostrar los senos contribuya a erradicar la violencia de la mujer. Inclusive hasta se ven casos extremos donde las mujeres defecan en plena calle, defecan frente a las parroquias, las incendian. Entonces creo que la estrategia que utilizan los LGTBI y las feministas no es el adecuado, porque lo que está causando es que la población peruana más bien se dé cuenta de que no es la opción que el Perú necesita para pues, infundir valores, moral y cultura de cierta forma. Muy bien, hemos llegado ya a la parte final de nuestra conferencia del día de hoy, con el compromiso de ampliar el tema para el día 25. Estaremos también ampliando esta temática que sin duda provoca bastante debate y controversia
en la temática. Queremos agradecer a nuestro expositor el día de hoy, al investigador Ángel Estación, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos en esta noche para la conferencia programada el día de hoy. Del mismo modo, queremos agradecer al público que se ha hecho presente el día de hoy y quisiera terminar la conferencia con una pequeña frase. Cuando entiendas que hay otra forma de ver las cosas, entenderemos el significado de la palabra tolerancia, y eso es lo que manda en la vida de cada uno de nosotros. Muy bien, muchas gracias por su participación.